Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Armando Alfaro y me da muchísimo gusto que ya estén aquí todos conectados en esta sala de Zoom de mi canal, de este canal de Telegram y de YouTube de Dinero Espiritual. El día de hoy vamos a tener la última clase y va a ser breve el tema de, no quiero hacer 5 o 10 clases diferentes de mente millonaria, porque el concepto es muy simple de entender. Obviamente hay que leer el libro. Si tú estás interesado o interesada en hacer un cambio fuerte en tu vida acerca de tus creencias, acerca del dinero, acerca de los resultados, pues el primer paso es leer el libro, ¿no? Y poner en práctica estos conceptos que trae este señor que estás viendo en pantalla, que es Hart Becker. Antes de comenzar, tómate un minuto para suscribirte y recibir así el aviso sobre los nuevos videos que iré subiendo. Y no olvides darle un clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. En esta clase vamos a ver cosas que aparentemente son sencillas, pero que en la práctica, créanmelo, es mucho esfuerzo, mucha dedicación poder llevarlo a la práctica y obtener un resultado. Entonces, yo estoy poniendo aquí que hay que ser muy conscientes, ¿ok? Y creo yo que esto de ser conscientes no es algo fácil de medir porque es algo que se va generando con el tiempo. Si alguna vez una persona me preguntó, oye, ¿cómo le haces o cómo se le puede hacer para tener un mayor nivel de conciencia? Y les puedo resumir desde mi punto de vista que la conciencia es la capacidad que todos tenemos de ver el resultado y ver a futuro las cosas que pueden llegar a pasar a futuro de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, eso es una parte de la conciencia, porque hay diferentes niveles de conciencia. En la parte espiritual, una parte de ser consciente es también estar conectados o ligados con la conciencia universal, con la naturaleza, con la energía que es este ser llamado Dios o como le queramos llamar, ¿no? Porque esto no tiene un tinte religioso, sino es una cuestión más de energía, de saber que estamos conectados con eso. Entonces, hay diferentes niveles de conciencia, pero en este trabajo muy terrenal, en lo que el ser humano puede lograr, pues es básicamente esto, es tener la capacidad de que lo que estás haciendo o inclusive dejando de hacer va a tener una consecuencia. El problema que yo veo actualmente es que este nivel de conciencia se ha venido disminuyendo por muchísimas razones. Una, porque estamos ya muy desconectados de la naturaleza, estamos cada vez más inmersos, sometidos en un estilo de vida en donde es nuestras problemáticas, nuestra situación, estamos ahora sí que como viendo este celular que estamos enfocados en la información que nos transmite y de repente no nos damos cuenta de que hay muchas más cosas pasando a nuestro alrededor en todos los aspectos, en la parte política, en la parte tecnológica, en la parte política, en fin, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y que no alcanzamos a percibir a ciencia cierta, pues el impacto que eso puede tener en nuestras vidas. Y ahora, si nos vamos a cosas más simples, si ustedes se preguntan por qué hoy en día hay cada vez más personas obesas, todos lo podemos ver, pues es por falta de conciencia, ¿no? Conciencia en tu salud, conciencia en el impacto que puede tener eso también en tu cuestión financiera. Entonces, si ustedes se preguntan por qué cada día hay más personas enfermas, con sobrepeso, con problemas financieros, lo podríamos resumir que es una falta de conciencia. Eso por un lado. Y otra es que también hemos perdido la capacidad de hacer cada vez más juicios, más procesos de raciocinio más complejos y tenemos una vida ya demasiado simple, demasiado sencilla en donde decimos, pues hago esto y no va a pasar de aquello, o sea, simplemente es como ir viviendo al día y no nos damos cuenta que a la larga todos los procesos pues van a tener una consecuencia final, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a entender eso, tenemos que decir, bueno,
el trabajo más fuerte que a mí me corresponde hacer en este momento es que hacerte consciente de que de las diferentes consecuencias en todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque como te acabo de decir, si tú estás acumulando un poquito de grasa y no haces nada al respecto, en un año va a ser un poco más, en 2 años va a ser un poco más, en 3 años va a ser más y así, y después a la vuelta de 5 o 10 años, de repente ya puedes tener un problema fuerte de sobrepeso y todo empezó dejando pasar a no pasa nada. Es un poquito, que es 1 kilo de más que pasa, ¿no? 2 kilitos de más. Pero tarde o temprano eso empieza a tener consecuencias en otras áreas de tu vida. Y lo mismo ocurre con el tema del dinero. Si nosotros agarramos buenos hábitos, que por cierto ahorita estoy leyendo un libro que parece estar muy bueno porque he leído muy poquito, que se llama Hábitos Atómicos, dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el tema del ahorro. Dices, bueno, pues este mes no pude ahorrar. ¿Qué tanto puede pasar? Pues bueno, y si el mes que sigue tampoco, y el que sigue, y 1 año, 2 años, 5 años, y no has ahorrado nada, entonces va a tener eso consecuencias. Entonces, vamos a hablar de 3 temas muy simples, pero les digo, a la vez complejos en la parte ya de la realización o de la llevar a la práctica, que son, ¿cuál es tu actitud ante el dinero? ¿Cuáles son tus hábitos en relación al dinero y qué tan eficiente eres? Y me voy a ir a una gráfica y desde ahí voy a explicar todo esto porque todo está interrelacionado y ustedes lo van a ver de una manera muy simple, con una gráfica que es muy sencilla de entender y ahí es donde nos tenemos que ver a nosotros ya en el actuar, cómo vamos a estar trabajando para lograr que tener una mejor capacidad económica, pero también tener más tiempo, tener más salud, tener más un estado de ánimo mejorado, felices, contentos, alegres, porque todo es un proceso, y yo lo he dicho muchísimas veces en otras pláticas, que son engranajes que tienen que estar trabajando al mismo tiempo. Y esa es la parte ideal, que cuando uno empieza con la lectura de cuestiones de desarrollo personal, de dinero, todo está relacionado. No podríamos pensar, es que el dinero no es importante, es que ahorrar no es importante, es que hacer ejercicio no es tan importante ahorita, es que aquello y aquello que vamos tachando de nuestra lista, principalmente por falta de tiempo, pero el origen, recuérdenlo, el origen no es la falta de tiempo, es una falta de organización de vida a que tienes que trabajar mucho y entonces no te das el tiempo para hacer otras actividades. ¿Y por qué? Porque ganamos poquito o porque tenemos planes muy grandes y de repente queremos hacerlo en un corto plazo del tiempo, en lugar de ir pensando en 5, 10 años, 20 años que nos quedan por delante o más y en donde podemos distribuir todas nuestras actividades y tener resultados, que esa es una de las cosas también que hemos visto en la economía, que todo mundo piensa demasiado a corto plazo. Ahora, principio de riqueza. Recuerden que en el libro, si ustedes ya lo están leyendo, van a encontrar muchos principios de riqueza muy interesante, que son estas frases que nos recomienda Harbecker leer, tocarnos la frente y hacer este proceso de programación neurolingüística para que quede más grabado en nuestro ser, en nuestro subconsciente. Y este principio de riqueza está muy relacionado con lo que vamos a ver a continuación, que es la ley de ingresos. ¿Qué dice la ley de ingresos? Se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado. Ok, ahora sí, nos vamos a pasar a la siguiente gráfica y aquí es donde quiero que ustedes vean lo práctico que puede ser este conocimiento. Ya en la realidad, todo se podría resumir, por un lado, en el cuadrante del flujo de dinero que nos enseña Robert Kiyosaki en sus libros, y otro, esta pirámide de la distribución de riqueza. Están muy relacionadas. Y aquí hay conceptos bien sencillos. En esta distribución de la riqueza,
pues hay un grupo muy importante de la población que tiene ingresos bajos y hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene ingresos muy altos. Y hay un piquitito que es la cima de toda esta pirámide, que son las personas multimillonarias que han venido haciendo fortuna por generaciones y que son estas familias que a lo mejor el 0.005% de toda la población tiene el 90% del Producto Interno Bruto o de la riqueza total del planeta, ¿no? Entonces, en esa proporción está. Hay un porcentaje muy alto de la población que tiene ingresos muy pequeñitos. Y a lo mejor aquí faltaría agregar un espacio más de personas que viven en pobreza, ¿no? Que sus ingresos pueden ser de apenas unos cuantos dólares al mes y que apenas pintan, que realmente su ingreso es tan bajo que en los análisis económicos pues ni siquiera tienen participación, pero bueno, ahí están. Entonces, ¿qué hace? Y esto es una de las cosas que creo yo que tiene que tener un impacto fuerte en esa parte de tu conciencia, de que te lo empieces a grabar. ¿Qué hace que estés aquí o aquí o aquí o aquí? Bueno, por un lado es la educación, ¿sí? Ahora sí, esto es algo totalmente de estadística. Es algo que lo podemos ver fácilmente, que también inclusive hay una distribución de la riqueza relacionada en la cantidad de personas que van terminando la secundaria, la preparatoria, la universidad y también los niveles de posgrados y especializaciones, doctorados y demás, ¿no? Entonces, hay una relación que va en un cierto porcentaje en cuanto a la educación, pero obviamente hay otros factores, sino porque todo mundo que estudiara una carrera, pues podría estar acá y lo vemos que no necesariamente. Hay un porcentaje, si tú decides terminar la universidad, hay un porcentaje que dice que puede ser más alto, que tengas un mayor ingreso, pero no necesariamente. Aquí es donde juega la parte de nuestra relación con el dinero y es una parte muy psicológica, muy emocional que nos enseña el libro. Entonces, si tú dices, bueno, ¿por qué hay personas altamente preparadas, inclusive hay personas que yo conozco con 2 o 3 maestrías, que no les va bien económicamente, que inclusive pueden tener un trabajo bueno, bien pagado, pero en lo personal tienen deudas, nunca ahorraron, pasa algo y quedan totalmente en la ruina? Bueno, pues esta consecuencia tiene que ver con la falta de un trabajo más profundo, que tiene que ver más con esta relación con tu dinero, con las cosas que ya habíamos visto en las 2 clases anteriores, de lo que tú aprendiste en casa en relación a lo que se hablaba, las discusiones de tu papá y tu mamá acerca del dinero, que si estaban peleados, y eso genera una huella energética, una frecuencia específica que te hace querer, odiar, amar o sentir cosas en relación al dinero, inclusive miedo profundo, pena, te sientes con falta de poder personal. Hay una lista enorme de situaciones emocionales que están relacionados al tema de cómo viviste en tu infancia el tema del dinero. Entonces, podríamos decir, aquí hay una distribución de la riqueza que además de la educación está totalmente relacionada a esta interacción, a esta relación que tenemos, que puede ser muy buena o muy mala, con el dinero. ¿Por qué? Porque obviamente hay casos de personas que sin educación, perdón, han podido subir y escalar en los estratos sociales para tener riquezas muy importantes. Entonces, hay esta lista de cosas que nos puede enseñar el libro acerca de temas emocionales y después viene ya a hacernos conscientes de cosas muy prácticas. Y miren, esta gráfica que se aplica a muchísimas cosas, vamos a pensar en el deporte, ¿ok? Vamos a pensar del 100% de deportistas
A mí me gusta ver mucho el tenis, pero puede ser en cualquier deporte. Pero vamos a enfocar en tenistas. Si no sé, hay, no sé, 200,000 tenistas. Un porcentaje que puede ser un 60%, pues no gana buenos torneos, tiene que pagarse inclusive sus viajes, ganan muy poquito y la gran mayoría, pues a lo mejor en las listas de los del ATP o de las mujeres, pues están en el lugar 200, 250, de repente pueden subir al 100 y ahí están. Es un porcentaje muy alto pues, de tenistas o de deportistas de cualquier área que ni siquiera conocemos. Después, haya un porcentaje un poco más alto, que puede ser un 15, un 20%, que son tenistas que ganan de repente un torneo, que ganan bien, entran, salen en la lista de los 100 primeros y de repente pues puede haber alguno que brinca a los primeros lugares, otros bajan y aquí hay un porcentaje que les va bien económicamente, pero no son millonarios, ¿no? Ni ganan estos supercontratos con Nike ni con Adidas y simplemente están aquí echándole muchas ganas. Ya después más arriba, que puede ser un 10, un 5%, porque obviamente son porcentajes que varían, pues son personas que están o deportistas que están entre los top 50, top 20, que ya empiezan a ganar mucho dinero, y hasta arriba están los top 10, ¿no? Y la diferencia entre un top 10 y el primero puede ser abismal en la cantidad de ingresos que reciba. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay detrás de un deportista que está aquí en la cima, en la elite, y un deportista que está acá? Pues es como, podríamos decir, es educación o es entrenamiento, es preparación física, en donde conforme va subiendo el nivel que quieres ganar más, pues tienes que tener alrededor tuyo entrenadores, coach a nivel emocional, gente que te haga la parte de los alimentos, en fin, médicos, ya asesores en otras áreas y mucho, mucho dinero en tu preparación. Los de acá, pues tienen que pagarlo, ¿no? Y entonces aquí vemos las historias de que los papás tuvieron que hacer un gran sacrificio para que sus hijos, estaba leyendo de una historia de un deportista que sus papás tuvieron que vender, de la Fórmula 1, que tuvieron que vender la casa para que pudiera el chico participar en la Fórmula 3 y después ya subió a la Fórmula 2 y en fin, lo mismo ocurre en todos los deportes. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde quiero que vean ustedes qué pasa con tu educación formal, con tu trabajo, con tu carrera. Pues es básicamente lo mismo. Y aquí, si nos vamos al cuadrante del flujo de dinero, pues quiero que te pongas como muy atento a tus posibilidades de acuerdo a lo que trabajas, de acuerdo a lo que estudiaste y a lo que aplicas. Según Robert Kiyosaki, que esta es una teoría que le ha gustado mucho a los economistas porque cuadra perfectamente con todo esto que les estoy explicando, un gran porcentaje de la población es empleada o autoempleada. Estábamos hablando que puede ser hasta el 80% de la población. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que un empleado, por más buen empleado que sea, tiene un tope, un techo, que también lo explica Harbecker, que todos tenemos un tope mental acerca de lo que podemos llegar a ganar de dinero. Entonces tú puedes decir, bueno, en mi área, empleados en un banco, bueno, pues el empleado mejor pagado, el tope está aquí. Tú puedes decir, bueno, es un empleado que gana muy bien, pero su tope está aquí y no va a haber más empleados que puedan llegar a ganar más que él. ¿Por qué? Porque lo limita precisamente el sueldo que puede llegar a ganar. Si no, esa persona, si no está pensando en tener un segundo ingreso. ¿Me explico? Entonces, todos los empleados pueden ser categorías diferentes y tú puedes decir, a ver, vámonos con empleados muy bien pagados. Pues hay desde, por ejemplo, vamos a pensar en Wall Street, ¿no? En instituciones financieras o corporativos gigantes. Pues sí, a lo mejor un empleado
puede llegar a ganar, no sé, a lo mejor $1,000,000 al año, no sé, pero tiene un tope. Me explico, esta es la parte más importante. Y después de ahí, en ese rubro hay otra pirámide de distribución en donde va a haber también muchísimos empleados que ganan muy poquito. Algunos empleados ganarán más y el top, como el top 10 de los deportistas, pues hay empleados que ganan muy bien y podríamos decir son ricos, pero no necesariamente van a tener riqueza toda su vida. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas. Como en todo, ¿no? Hay riesgos en los negocios, hay riesgos en las inversiones y también hay riesgos, que eso lo explica muy bien Robert Kiyosaki, de ser solamente empleado. ¿Cuál puede ser? Pues que pierdas tu empleo, que la empresa donde trabajes truene, a lo mejor un ejecutivo de alto nivel se siente que está muy seguro en la empresa y de repente se fusiona con otra, lo despiden y ese sueldo que tenía maravilloso pues lo pierde. Entonces, aquí lo que quiero que hagan es que se vayan ubicando en dónde están, tanto en el cuadrante del flujo de dinero y en la pirámide de distribución de la riqueza. ¿Ok? Ahora, otro porcentaje que no necesariamente es que ganen más que los empleados, pero tienen un poquito más de posibilidades de ganar más, pues son los autoempleados. ¿Por qué? Porque un autoempleado puede hacer cosas diferentes que lo lleve a ganar un poco más. Pero aquí entre ellos dos, entre los empleados y autoempleados, pues también tienen un tope. El autoempleado no tiene la capacidad de ganar más que lo que su propio trabajo implica. O sea, es decir, un cirujano, por más bueno que sea, no puede hacer más cirugías de las que puede alcanzar de hacer en un día o 2 días. Perdón, en un día a lo mejor es una cirugía o dos, y si la multiplican a la semana, pues también tiene un tope. Ahora, en cualquier trabajo o autoempleo, tu tope tendría que ser, bueno, ¿cuál es el doctor mejor pagado? Bueno, pues dentro de esos también hay una pirámide de distribución de la riqueza. Hay tal vez cirujanos plásticos que trabajan en Estados Unidos, en Beverly Hills, que pueden estar ganando muchísimo dinero, que en apariencia tienen mucha lana, que traen buenos coches, pero si algo pasa, volvemos a lo mismo. Estos de aquí tienen muchos riesgos porque casi todo o todo depende de su trabajo personal. Esto es súper importante. Entonces tú puedes decir, bueno, gracias a mi trabajo, yo puedo estar ganando un sueldo, y aquí también en la distribución de la riqueza podemos ver que hay personas que ganan 200,000 pesos mensuales y podrían considerarse de un alto nivel económico, pero tristemente son empleados o autoempleados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tienen eso asegurado toda su vida porque dejan de trabajar y los pierden. Entonces, entramos a la categoría de dueños de negocios e inversionistas. Ahora, si nosotros nos regresamos, ¿cuál es tu actitud ante el dinero? ¿Cuáles son tus hábitos con el dinero? ¿Y qué tan eficiente eres? Que aquí le voy a dedicar un ratito a esto de la eficiencia. Bueno, si ya tenemos claro esto y sabemos que, por ejemplo, un dueño de negocio tiene capacidad también de ganar mucho más dinero que los autoempleados y que los empleados, entonces yo diría, a ver, ¿cuántos de ustedes que son empleados o autoempleados han pensado alguna vez ser dueños de algún negocio? Ya de entrada, ser dueño de un negocio te permitiría tener un tope más alto en tus ingresos, pero implica que creencias, miedos, situaciones emocionales, ¿se fijan? Aquí es donde entra el juego emocional, el juego de creencias, en donde muchas personas no se ven haciéndola de dueños de negocios o de empresarios, mucho menos de inversionistas, porque los inversionistas tienen como cualidades específicas. Entonces, si tú dices, ok, me late, quiero llegar acá arriba, pues una de las primeras cosas que tienes que hacer es empezar a cambiar estos chips mentales acerca de tu relación con el dinero. Y ahorita voy a hablar acerca de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia acerca de cómo generar más dinero. Y por último, pues están los inversionistas que están en la parte más arriba,
Que ojo, no necesariamente porque seas dueño de un negocio o inversionista significa que vas a estar ganando millones de dólares, porque también si nosotros agarramos la pirámide solita, la pirámide de inversionistas, pasa exactamente lo mismo. Hay inversionistas que ganan mucho dinero y hay inversionistas que apenas están ganando para sobrevivir, sobre todo cuando toman malas decisiones, no aprenden, quieren que un sistema ya los haga multimillonarias y no están buscando cosas diferentes. Esto lo explica a la perfección Warren Buffett en sus enseñanzas, que a él dice, si tú quieres ser millonario, no es cuestión de encontrar algo, invertir en una empresa y ya te haces millonario. Es un trabajo de toda la vida ser inversionista. Entonces hay inversionistas que ganan mucho dinero, muchos ceros, millones o trillones, pero hay inversionistas que lo pierden todo. Al igual que hay dueños de negocios, si tú agarras cualquiera de estos y haces una nueva pirámide, pues hay el que gana poco, el que gana mucho. Pero acuérdate de los techos, de la posibilidad de llegar a tener un ingreso mucho más alto. Como empleado tienes un techo que es muy difícil de superar. ¿Por qué? Lo sabemos, tú no puedes llegar con el dueño de la empresa donde trabajas, con los accionistas, con los dueños y decirles, oigan, súbame el sueldo a ganar 2 millones de dólares al año. Pues te van a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor con la competencia, pero aquí no vas a poder, ¿no? Entonces ya hay un techo natural. Y esto lo tenemos que llevar ahora a la parte de cómo podemos ser más eficientes con el dinero. Entonces, igual, un autoempleado, un dueño de negocios tiene un tope que puede ser más alto y un inversionista tiene un tope que puede ser muchísimo más alto. Inclusive, entre inversionistas y dueños de negocios, pues ahí es donde está la gente que más dinero tiene en el mundo. Entonces, aquí nos vamos a la parte de la eficiencia del dinero. ¿Qué es eficiencia? Pues es una relación tiempo-dinero. Así de sencillo, es una fórmula muy sencilla. Si tú eres empleado y toda tu vida, todo el tiempo, te la vas a pasar siendo empleado, pues tu eficiencia va a ser, vamos a decir, es una fórmula matemática que va a dar un resultado muy específico. Tu eficiencia va a ser la capacidad de ganar una cierta capacidad al año y de ahí no te vas a poder mover. ¿Me explico? Si tu tiempo, vamos a pensar, eres empleado, trabajas, porque miren, muchas personas me hablan en algo muy simple, les voy a poner el ejemplo, pero pasa mucho en los grupos, en todos los grupos. Y he hecho encuestas y pregunto, a ver, son 100 personas en el grupo. ¿Cuántos de ustedes ven todos los avisos y se están informando acerca de lo que está pasando en una empresa, en un negocio, en lo que sea? Esto es general, ¿eh? Pues, ¿qué creen? Que un porcentaje muy pequeño está al pendiente de ciertas informaciones que pueden ser importantes para ganar más dinero. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una pirámide donde la mayoría de la gente no ve, no está al pendiente y no le dedica tiempo. Entonces aquí vienen los pretextos que mucha gente dice, es que yo trabajo y no me puedo conectar, trabajo y no puedo entrar a una capacitación, trabajo y entonces el trabajo se convierte en el impedimento. Entonces, eso pasa constantemente, pasa una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a poder ser eficiente si no empiezas a pensar de esta manera que es muy específica. Tienes que empezar a dedicarle más tiempo a qué? A la actividad que por posibilidad te puede dejar más dinero. Entonces, vamos, ustedes pueden decir, a ver, dentro de trabajos, dentro de actividades, bueno, sabemos que deportistas de alto rendimiento pueden llegar a ganar muchísimo dinero, ¿no? Es decir, un Messi, un Cristiano Ronaldo, a lo mejor alguien en béisbol, un pitcher de la Fórmula 1, los chavos de la Fórmula 1 ganan un dineral. Bueno, ¿qué posibilidades tienes de ser top de eso? No, pues bajísimas. Pues bueno, entonces no está a nuestro alcance, pues hay que ser realista, pues ahí no. O sea, si ya tenemos 20, 30, 40 años y no estamos en eso, difícilmente hay que ser conscientes también de que hay actividades que son remuneradas, muy bien remuneradas, pero que difícilmente vamos a poder tener acceso a ellas.
Ahora, también todo tiene un riesgo. La vida de un deportista, la vida de una persona, pues son pocos años. No se pueden dedicar 20, 30 años. Ahí la verdad es que son 5, 10 años a lo mucho y después ya tienen que estar buscando en hacer otras cosas. Entonces, todas las actividades también tienen que pensar en lo que puede ser algo temporal, que me puedo dedicar 5 o 10 años, y después qué más voy a hacer. Entonces, tú puedes decir, bueno, soy un empleado, pero la pregunta es, ¿te vas a dedicar a ser empleado toda tu vida? Entonces, tu eficiencia, perdón, pues nunca va a poder aumentar, porque ya tienes comprometido tu tiempo. Esto es bien, bien importante, subrayenlo. Ahora, si eres autoempleado o empleado, que básicamente están limitados a su tiempo de trabajo, pues tienen los mismos problemas. Muchos, si no tienen una buena administración del tiempo, la pregunta es, ¿a qué hora le van a poder dedicar más tiempo a la capacitación para ser un dueño o un inversionista? ¿En qué momento vas a leer más libros, vas a ir a cursos, te vas a juntar con gente que trabaje en estas áreas y que tú puedas en un momento decir, sabes qué, ya me puedo brincar de acá a acá? ¿Ok? Entonces, en la eficiencia, pues es tiempo es dinero. Si tú en tu día a día no tienes la forma de estarte como echando un pequeño clavado, pasándote para acá, aprender un poco de cómo se hace esto, pues te puedes quedar estancado toda tu vida. Y esto debe ser súper, súper claro de entender. Si tú no lo entiendes, no lo captas, te cuesta trabajo decir, bueno, ¿cómo pues, estás condenado a vivir estancado en un ingreso muy específico? Tiempo. Hay algo muy simple. Tenemos que mejorar la administración de nuestro tiempo. ¿Para qué? Para pensar en dedicarle más tiempo aprender herramientas que nos ayuden a estar acá. Entonces, ahí es donde está el reto. Ahí es donde les digo que es la parte más práctica de todo esto. Te tienes que hacer muy realista. ¿A qué hora te vas a dar el tiempo de estar leyendo un libro, escuchar un podcast, escuchar una que otra capacitación? Yo les doy como lo que yo hago. Por ejemplo, si salgo a correr o salgo a hacer ejercicio, dependiendo del ejercicio, pues me llevo mis audífonos. Y en lugar de escuchar música, escucho un buen programa de criptomonedas, de trading, de negocios o de lo que sea y voy haciendo, por ejemplo, corriendo y voy aprendiendo. Y si todos los días hago el hábito y le empiezo a dedicar tiempo a escuchar esa información, pues tarde o temprano voy a tener más información como para irme haciendo experto en un área, ¿no? Entonces, algo muy práctico, y esto es algo que todos, seguramente todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo. En todo sistema de inversión, y esto va mucho para la parte de los inversionistas, es que todas tienen un cierto riesgo, todas. Entonces, inclusive hasta un inversionista, que a lo mejor ya puede estar como muy consolidado económicamente, también pueden tener o cometer errores básicos de no diversificar, de no seguir capacitándose, de no seguir invirtiendo, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, muchas personas pierden sus fortunas o pierden sus fortunas porque se quedaron atados a negocios que fueron muy redituables durante mucho tiempo y que de repente pasó algo y se vino abajo todo. Me acuerdo claramente, hace muchos años cuando tenía una agencia de diseño gráfico y publicidad, tenía unos clientes, bueno, tenía varios clientes zapateros y nos mandaban a hacer sus catálogos, teníamos que sacar fotografías y la zapatería, el trabajo de la piel aquí en Guadalajara y en León es una zona muy fuerte de fábricas de zapatos y de cosas de piel. Entonces, había familias, yo me acuerdo que me decía la cliente que tenía que su papá y su abuelo habían empezado, el abuelo había empezado, el papá se había hecho muy rico y ya los hijos ya no estaban ganando tanto. Pero me acuerdo muy bien que hubo un año en donde básicamente todos los zapateros empezaron a sufrir. ¿Por qué? Porque empezaron a importar
calzado de China. Y ahí hubo muchísimas fábricas que cerraron. Pero así, o sea, en cuestión de 2, 3 años, pum, empezaron a cerrar fábricas y fábricas y muchos zapateros que solamente habían trabajado toda su vida e invirtieron toda su vida en sus fábricas de zapatos, pues de repente pues ya no les era rentable, era más fácil importar calzado chino y venderlo en las tiendas que fabricarlo. Y muchas personas perdieron fortunas. ¿Cuáles no? Las que estaban capacitándose, aprendiendo cosas nuevas, que dijeron, ahora qué hacemos con la piel, pues ahora hay que hacer otros artículos, hay que hacer cosas diferentes. Pero en ese dicho de zapatero a sus zapatos, aquí no funcionó porque estaban tan metidos en lo que sabían hacer que se olvidaron que el mundo está cambiando constantemente. Entonces, en todo tipo de inversión, todo está cambiando. Y si tú no tienes el tiempo, cuando, oye, que va a haber una capacitación de criptomonedas, uy, yo no tengo tiempo. Oye, que va a haber de DeFi, de cuestiones descentralizadas, uy, yo no puedo entrar. Pues entonces no estás haciendo eficiente con la posibilidad de irte a un área de esta pirámide donde puedes tener más ingresos. Pues, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Aprendiendo de que hay empresas de inversiones que de repente pueden batallar, ¿no? A todos nos pasa, o sea, de repente tú puedes decir, no, hombre, esta empresa está súper bien y de repente escuchamos, oye, pues esta empresa de inversiones ya tronó, aquella empresa le cayó una regulación y ya tronó, o aquella ya está batallando. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué tenemos que hacer? Pues aprender a hacer cosas diferentes. De esto, todos podemos tomar actitudes diferentes. Volvemos con lo que empecé. ¿Cuál es tu actitud ante el dinero? ¿Cuál es tu actitud ante el aprendizaje? ¿Cuál es tu actitud ante las cosas que tienes que empezar a hacer para avanzar en este sistema de ganar más? Ahora, ¿por qué? Y con esto casi termino, que la finalidad no es simplemente porque quiero ganar más dinero, es porque quiero desarrollarme en otras áreas para ser un ser humano más completo y tener la capacidad y el potencial de ser algo más en la vida. Para mí eso es importante. Y cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque si no tienes ese como una filosofía de vida, si no tienes algo de sustento más allá de lo que el dinero te puede dar, a nivel material, pues va a llegar un tope, va a llegar un nivel en donde dices, pues ya no disfruto ciertas cosas si no estás trabajando en ti. Entonces yo lo que veo es que este sistema, si tú lo inviertes y le estás dedicando tiempo a tu propio desarrollo personal, a tu capacitación, a cuestiones espirituales, a estarte en un constante crecimiento, va a llegar un momento en que puedes estar en la cima, ganando muchísimo dinero y sintiéndote totalmente triste, totalmente sin motivación, porque pues, no todo lo da el dinero. Volvemos al tema de la eficiencia. Tiempo, dinero. ¿A qué le estás dedicando tiempo en tu día a día? Y vamos al libro que todavía no termino de leer, pero que va para allá, decir, bueno, ¿cuáles son tus hábitos en relación a lo que te lleva o a lo que te va a hacer alcanzar esta parte? Vamos a pensar en un alpinista de que quiere subir el pico del Everest. Bueno, pues no es lo mismo, pero hace unos meses fuimos a subir acá el volcán de Colima o el Nevado de Colima y resulta pues que porque tenemos buena condición física pues pudimos subir, pero si no estás acostumbrado a la altura, al frío, no tienes buena condición física, pues te puedes quedar en el intento. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere llegar acá? Pues se tiene que preparar en diferentes áreas, en la parte física, el ir a hacer caminatas, empezar a subir una que otra montañita para irse preparando hasta lograr estar acá. Entonces, esa preparación es tiempo y todo tiene un costo. Todo tiene un precio que hay que pagar. Entonces hay personas que están más dispuestas que otros y hay personas que nunca lo alcanzan. Hay personas que se quedan en el camino porque son procrastinadoras, porque su cuestión emocional no lo han trabajado, porque nunca se preocupan por leer libros, por ir a terapia, por ir con un coach,
por ir con un asesor financiero. Así hay muchísima gente. Entonces, en tu caso tienes que ver cuál es tu mayor impedimento. Muchas personas dirán, el dinero. No es el dinero. Es tu actitud. Cuando tienes la actitud, buscas las soluciones y entonces te das el tiempo y después el dinero llegará. ¿Okay? Primero es el tiempo, primero es la educación, primero es la capacitación y entonces como consecuencia llega el dinero. ¿Qué tan eficiente eres? ¿Cuáles son tus hábitos con el dinero? Y bueno, regresando al tema del libro que les digo que estoy leyendo, es cómo ir creando esos pequeños hábitos que muchas personas dirán, es que pues, nunca leo. Pues empieza leyendo, primero empieza comprándote el libro, ¿no? O sea, ese es el primer problema. Muchas personas les digo, oye, ¿ya compraste el libro? Híjole, es que no he ido a la librería, es que no me he metido a Amazon, es que, y empiezan todos los pretextos. A ver, ¿realmente qué es lo que te lo impide? Pues cómpralo ya. Eso sería el primer paso y después, pues lee una página, lee dos, lee tres al día y luego cuatro y luego cinco. Luego métete un curso de lectura rápida. Hace unos años me metí un curso de lectura rápida y es impresionante lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Yo no soy un lector mega rápido, pero hay personas que se leen 4, 5, 6 libros o más al mes. O sea, hay personas que leen libros cada 2, 3 días. Así se los echan. O sea, yo vi a un chavo que así, las páginas iba página tras página leyendo y es una capacidad que se puede aprender. Por ejemplo, Raymond Samso, que es un muy buen escritor español de muchos libros, pues él se lee. Híjole, la otra vez dijo la cantidad, o sea, lee más de lo que escribe, tiene un chorro de libros que ha escrito, imagínense ustedes, lee más que eso. Entonces, ¿cómo es capaz de leer tanto? Pues porque tiene o sabe técnicas de lectura veloz. Entonces, ¿quieres aprender más rápido? ¿Qué es eficiencia? Tiempo, dinero. Entre más rápido leas, entre más rápido aprendas, entre más cursos tomes, hay la posibilidad de ¿qué? De ganar más dinero. Y entonces llega un momento, y aquí es donde vienen los conceptos de Tim Harris, de empezar a automatizar, delegar, para que si tú eres un buen inversionista o un buen dueño de negocios, tengas que mucho tiempo disponible para crear cosas nuevas, diferentes, tener más capacidad inventiva, imaginación, etcétera, etcétera, que eso te puede llegar a crear un sistema en donde haces, por ejemplo, un invento y eso te puede hacer multitrillonario. Entonces, las personas que no tienen tiempo, fíjense ustedes en esta formulita, sin tiempo no hay dinero. Si tienes tiempo disponible y tienes capacidades, porque hay gente que tiene mucho tiempo, pero no tiene capacidades, simplemente malgasta su tiempo y tampoco tiene dinero. Pero una persona con tiempo, con capacidades y tiene una visión clara de dónde quiere estar, puede llegar a la cima que se le antoje, al lugar que se le antoje. Bien, entonces, esta es la información. Me despido. Espero que esta información, aunque es muy resumida, que todo esto te lo va a dar la lectura de muchos libros, sea algo que puedas ya empezar a cambiar, a poner en práctica y como también tú lo sabes, si algo no te queda claro, quieres profundizar, pues también algo que puedes hacer es pues, asesoría personal. ¿Okay? Ve con un coach, acércate a mí, acércate a la persona que le tengas confianza y oye, es que tengo este problema, no puedo hacer esto o aquello. Ah, bueno, pues ahí es donde viene el trabajo personalizado. Lo mismo ocurre en los gimnasios. Yo cuando voy a un gimnasio, tengo ya varios años yendo a gimnasio, me doy cuenta que hay las personas que van a pasear al gimnasio y lo notas en sus cuerpos y hay personas que se aplican, que tienen un coach personal, que hacen un montón de ejercicio y tú ves cuerpos que dices, ah, pues con razón, pues porque le dedican también mucho tiempo y el resultado pues es un cuerpo en forma, ¿no? Entonces es lo mismo para todo, así de fácil. Entonces, pues bueno, te agradezco, me dio muchísimo gusto, espero que esta información le saques mucho jugo y nos vemos para el próximo video. Hasta la próxima.